Desde niños, a los hombres se les enseña a ser fuertes, racionales, a no llorar, a no necesitar. Pero lo que no se les dice es que todo aquello que reprimen, el miedo, la tristeza, la necesidad de amor, la inseguridad, la dependencia, no desaparece, se entierra. Y ese entierro emocional, profundo e invisible, es lo que Carl Jung llamó la sombra. La sombra masculina no es solo oscuridad, es una acumulación de todo lo que un hombre ha negado de sí mismo por querer ser aceptable, fuerte o deseable. Allí habita la rabia que no se expresó, la herida que no se reconoció, la humillación que se transformó en coraza. Y cuando la sombra no se integra conscientemente, encuentra formas de salir a la superficie, muchas veces disfrazada de amor. Por eso, muchos hombres se sienten atraídos, casi hipnotizados, por mujeres que no los tratan bien. No es que lo disfruten conscientemente. Es que, en lo más profundo, la sombra se activa cuando encuentra lo familiar, dolor, rechazo, incertidumbre. Esa mujer que no los valida, que los ignora, que los desprecia, no es simplemente una persona. Es un espejo de su herida primaria. Es la encarnación de un amor condicionado que ya conocieron, quizá en la infancia. Y el inconsciente dice, esto es conocido, esto debe ser amor. La sombra opera en silencio, pero es poderosa. Convierte el desprecio en desafío, el maltrato en prueba de valor, la ausencia en obsesión. No se trata de baja autoestima solamente. Es una programación inconsciente que asocia el amor con el sufrimiento. Y cuando eso ocurre, se persigue a quien hiere, no a quien sana. Los hombres que no han hecho el trabajo interior tienden a enamorarse de quien los rompe, no de quien los cuida. Porque el alma herida no busca paz, busca repetir. Repetir lo que dolió. Repetir lo que marcó. Repetir hasta que se haga consciente. Jung lo dijo claro, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Este módulo es una invitación brutal y necesaria a mirar hacia adentro. A reconocer que esa atracción no es amor, es herida. Que ese deseo no es conexión, es programación. Y que ese patrón, por intenso que se sienta, no te define. Es la sombra pidiendo ser vista. El dolor no es señal de amor. El amor que duele no es amor, es sombra. Y hasta que el hombre no abrace esa sombra, seguirá buscando en los brazos de quien lo daña la validación que nunca debió mendigar. Este es el primer paso hacia la libertad emocional, entender que lo que te atrae no siempre te hace bien, pero siempre tiene algo que enseñarte. Porque en cada relación que te parte, hay un fragmento tuyo pidiendo regresar a casa. Y el verdadero poder masculino no nace de conquistar a esa mujer, sino de dejar de necesitarla. En lo profundo del inconsciente masculino habita una figura silenciosa, poderosa y moldeadora, el arquetipo de la ánima. No es una mujer de carne y hueso, sino una imagen interna, una fuerza psíquica que representa el aspecto femenino dentro del alma del hombre. Carl Jung la describió como la encargada de conectar al hombre con su mundo emocional, intuitivo y espiritual. Pero cuando esa ánima no está integrada, se convierte en una trampa. Muchos hombres no se enamoran de mujeres reales, se enamoran de su propia proyección del alma femenina. Idealizan. Mitifican. Colocan sobre ciertas mujeres todo lo que anhelan, temen o sienten que les falta. Y en esa proyección, la ánima se manifiesta como una figura intensa, caprichosa, inalcanzable y, muchas veces, cruel. No porque esas mujeres lo sean, sino porque el inconsciente ha depositado allí una historia que aún no se ha resuelto. Es por eso que hay hombres que sienten atracción incontrolable por mujeres que los rechazan, que los desprecian, que se esfuman y reaparecen como un espejismo. Esa mujer inaccesible no es solo un reto, es un símbolo. Representa lo que el hombre aún no ha conquistado dentro de sí, su vulnerabilidad, su intuición, su sensibilidad, su necesidad de amor no expresada. El problema no es la mujer que se aleja. Es el hombre que cree que si logra tenerla, se completará. Porque esa mujer no solo le gusta, lo obsesiona, lo domina, lo enciende y lo destruye. No la desea por lo que ella es, sino por lo que representa, la promesa inconsciente de sanar una herida interna.
La ánima tiene etapas, formas, rostros. Puede aparecer como la seductora que fascina, la madre que cuida, la musa que inspira o la bruja que hiere. Y mientras más inconsciente sea esa proyección, más atrapado estará el hombre en relaciones que no lo nutren, pero que lo consumen. Cree que ama, pero en realidad está poseído. Cuando un hombre persigue a una mujer inaccesible que lo trata mal, lo que persigue es su propio anhelo de completarse. Esa figura femenina que lo lastima no es su enemiga, es su instructora. Viene a mostrarle el lugar exacto donde su alma sigue dividida. Le revela, con cada desplante, el vacío que aún no ha abrazado dentro de sí. No se trata de alejarse de las mujeres. Se trata de dejar de buscar en ellas lo que solo se puede encontrar en el interior. Porque cuando un hombre integra su ánima, ya no persigue fantasmas. Ya no se pierde en relaciones vacías. Ya no necesita ser elegido por quien no lo ve. La verdadera libertad comienza cuando el hombre reconoce que la mujer que no lo elige, no está rechazándolo, está despertándolo. Y en ese despertar, deja de suplicar amor para convertirse en amor. Porque quien ya no necesita ser completado, deja de ser esclavo del deseo. Y empieza a amar desde la plenitud, no desde la carencia. Esa es la revolución del alma masculina. Y todo comienza con la ánima. El amor que más duele no nace del presente, nace del pasado. Y muchas veces, no se trata de amor, se trata de trauma. Lo que un hombre llama atracción, intensidad o conexión, muchas veces es simplemente la repetición inconsciente de una herida no resuelta. Desde la perspectiva de Carl Jung, lo que no se hace consciente se repite como destino. Y en el terreno del amor, ese destino suele ser doloroso. Hay hombres que aman con desesperación, que se aferran con angustia, que persiguen lo que los hiere, no porque sean débiles, sino porque están atrapados en la compulsión a la repetición. En lo más profundo de su psique hay una historia sin cerrar, una escena de infancia donde no se sintieron vistos, donde el amor fue escaso, frío o condicionado. Y hoy, como adultos, buscan inconscientemente recrear esa historia, con la esperanza de cambiar el final. Pero el inconsciente no busca sanar, busca repetir. Por eso, eligen parejas que los hacen sentir invisibles, insuficientes, descartables. No por elección racional, sino porque esas emociones les resultan familiares. Y lo familiar se confunde con lo correcto. Es como si su alma les dijera, esta vez será diferente. Pero no lo es. Porque el trauma sin procesar no permite ver con claridad. Solo permite sobrevivir, aunque sea a través del sufrimiento. El apego, en este contexto, no es amor. Es una respuesta emocional al abandono original. Es la cuerda que ata a un hombre a quien no lo ama, porque en algún momento de su vida aprendió que eso era lo que el amor hacía, dolía. Y ahora, cuando una mujer lo maltrata, no lo llama agresión, lo llama pasión. Cuando lo ignora, no lo llama indiferencia, lo llama misterio. Cuando lo deja en ansiedad, lo llama química. La mente distorsiona. El corazón se confunde. Y el alma repite. Así actúa el trauma cuando no se ilumina. Crea un patrón emocional que obliga al hombre a desear lo que lo daña, porque eso activa su sentido de identidad. No sabe quién es sin ese dolor. Y entonces se queda, se arrastra, se entrega a relaciones unilaterales que lo vacían. Y lo peor, lo justifica. Desde la visión junguiana, el trauma es un símbolo. No solo es una experiencia dolorosa, es un llamado del alma a mirar lo que se negó. Es el grito de una parte de la psique que quedó congelada en el tiempo. Y el apego a lo que lastima es el intento desesperado de esa parte por ser escuchada. Sanar no es olvidar lo que pasó. Es dejar de permitir que lo que pasó elija a quien amas hoy. Es mirar al pasado sin quedarte atrapado en él. Es soltar la ilusión de que alguien más va a darte el amor que tú mismo no te das. Porque mientras el trauma conduzca tu corazón, seguirás besando lo que te rompe, abrazando lo que te vacía y llamando amor a lo que solo es abandono disfrazado. Solo cuando se reconoce esta verdad brutal, comienza la verdadera transformación.
El hombre que se atreve a confrontar su herida, que deja de romantizar su dolor y empieza a preguntarse por qué sigue en vínculos que le quitan más de lo que le dan, ese hombre empieza a despertar. Y al despertar, deja de mendigar amor. Y empieza a elegirlo. Desde la libertad. Desde la conciencia. Desde un alma que ya no necesita repetir para sentirse viva, porque ya aprendió lo que tenía que aprender. Y ahora, está lista para amar de verdad. El maltrato emocional no siempre entra gritando. A veces entra en silencio, disfrazado de pasión, de reto, de intensidad. Y lo más peligroso de todo es que muchos hombres no lo reconocen como tal. Lo confunden con amor, con química, con conexión profunda. No saben que están siendo manipulados, porque su inconsciente está seducido. Carl Jung nos enseñó que lo que no vemos dentro de nosotros, lo proyectamos afuera. Y cuando hay una herida emocional sin sanar, esa proyección puede llevar a la destrucción. ¿Por qué tantos hombres se sienten irresistiblemente atraídos por mujeres que los humillan, los desprecian o los desestabilizan? Porque hay algo en ese patrón que despierta su sistema emocional primitivo. No se trata de lógica, se trata de neuroquímica. El cerebro aprende a asociar el desinterés con valor, la indiferencia con misterio, el maltrato con deseo. Y ese aprendizaje no es casual, es producto de una infancia en la que el afecto fue escaso, intermitente o condicionado. Cuando un hombre experimenta amor como algo que se gana con esfuerzo, atención como algo que se mendiga, y aprobación como una recompensa por complacer, desarrolla una adicción a la validación. Y el maltrato emocional, aunque duela, se convierte en una droga emocional. Porque cada migaja de afecto que llega después del rechazo se siente como un premio. Como si finalmente fuera digno. Como si por fin lo hubieran visto. Así es como opera la psicodinámica del maltrato, una montaña rusa de abandono y contacto que mantiene el alma en vilo. Lo que se busca no es amor, es alivio. No es intimidad, es dopamina. Y el precio es la dignidad. Pero hay más. El maltrato activa una parte dormida del ego masculino, el deseo de ganarse el corazón de quien no lo entrega. La mujer que hiere se convierte en trofeo, en reto a conquistar, en prueba de valor. Y esa narrativa, profundamente junguiana, conecta con el arquetipo del héroe distorsionado. El hombre ya no busca amar, busca rescatar, redimir. Demostrar que es suficiente, aunque eso signifique perderse a sí mismo en el intento. La seducción del maltrato emocional es peligrosa porque se disfraza de intensidad. Pero la intensidad no es amor. Es trauma en combustión. Es carencia vestida de fuego. Es apego ansioso disfrazado de conexión espiritual. Muchos hombres se quedan atrapados años en vínculos así, creyendo que algún día esa mujer cambiará, que algún día ella verá todo lo que él ha hecho por ella. No lo hará. Porque no está ahí para ser pareja, está ahí para ser espejo. Para reflejar la herida que aún no se ha sanado. Para recordarle que el problema no es ella, sino lo que él sigue tolerando en nombre del amor. El primer paso es la conciencia. El segundo, el coraje. Porque se necesita valor para romper con una relación que alimenta el ego pero mata el alma. Se necesita fuerza para elegir el silencio antes que el grito, la paz antes que la pasión tóxica, la dignidad antes que el deseo. Y cuando ese hombre lo hace, cuando da ese paso, todo cambia. Ya no lo seduce quien lo hiere. Ya no lo enciende quien lo ignora. Porque ha vuelto a sí mismo. Porque ha recordado quién es. Y entonces, ya no necesita que lo traten mal para sentir que merece ser amado. Porque ahora sabe que el amor real no duele, no castiga, no se esconde. El amor real construye. Pero solo llega cuando uno deja de aferrarse a lo que lo destruye. Un hombre no se libera cuando su pareja cambia. Se libera cuando él despierta. Y ese despertar no ocurre afuera, ocurre adentro. En lo más profundo de su alma, cuando finalmente se da cuenta de que el dolor que repite no es amor, es programación. Que el vínculo que lo consume no es destino, es una lección no aprendida.
y que nadie vendrá a rescatarlo, excepto él mismo. Carl Jung lo llamó el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad, hacia la integración de todos los aspectos de uno mismo. Es el viaje del alma masculina hacia su libertad interior, hacia su autenticidad, hacia su verdad. Pero no es un camino cómodo. Es un viaje de ruptura, de sombras, de confrontación con las partes más ocultas y olvidadas del ser. Individuarse es dejar de buscar en el otro lo que siempre ha estado en uno. Es reconocer que esa mujer tóxica que tanto te atrae no es tu enemiga, es tú. Espejo. Que esa relación que te desgasta no es una maldición, es una señal. Y que cada vez que permites que alguien te humille, lo haces porque una parte de ti sigue creyendo que no merece más. La liberación no empieza cuando el otro se va. Empieza cuando tú eliges no quedarte. Cuando eliges no responder al mensaje que te desangra. Cuando eliges no justificar lo injustificable. Cuando decides dejar de traicionarte por no perder a alguien que ya te está perdiendo cada vez que te lastima. La individuación no es aislarse ni volverse frío. Es aprender a amar desde la integridad. Es dejar de mendigar presencia, atención, afecto. Es mirar a los ojos a tu carencia y decirle, ya no necesito que nadie me complete. Porque ya me tengo a mí. Es comprender que el apego tóxico no es amor, es vacío. Y que ese vacío no se llena con otra persona, se llena con conciencia. Con propósito. Con conexión real contigo mismo. Y esa conexión se construye cuando decides enfrentarte a tu sombra, abrazar tu herida y transformarla en poder. Muchos hombres pasan años encadenados a relaciones que los fragmentan, pensando que el problema está en la mujer. Pero el problema no está afuera. El problema es interno. Es la falta de amor propio. Es la desconexión con su verdadero ser. Es el niño herido que sigue tomando decisiones desde la herida, no desde la madurez. Individuarse es traer a ese niño de vuelta a casa. Es tomarlo de la mano y decirle, ya no tienes que luchar por amor, ya no tienes que demostrar nada, ya no tienes que sufrir para ser visto. Yo te veo. Yo te elijo. Yo te sostengo. Y cuando ese momento llega, todo cambia. Porque el hombre que ha recorrido ese camino ya no busca relaciones que lo aprisionen. Busca vínculos que lo expandan. Ya no necesita ser necesario para alguien que lo lleve. Ahora elige ser verdadero para alguien que lo valore. La liberación final ocurre cuando comprendes que no estás roto, solo estabas repitiendo. Que no estás solo, solo te habías abandonado. Y que no necesitas que el mundo te apruebe, solo necesitas vivir en coherencia con tu alma. Ese es el hombre que renace del fuego. No porque escapó del dolor, sino porque lo transformó. No porque huyó de la herida, sino porque la integró. Y ahora camina sin cadenas, con la frente en alto, sabiendo que la libertad más grande no es estar sin pareja, es estar contigo mismo sin perderte. Esa es la verdadera victoria. Y nadie puede quitártela. Toda mujer que llega a la vida de un hombre lo transforma. Pero no todas lo transforman con ternura. Algunas lo hacen con dolor. Otras, con ausencia. Otras, con rechazo. Y aunque parezca injusto, ese dolor no es castigo. Es reflejo. Es espejo. Porque, como enseñaba Jung, lo que nos perturba en los demás es simplemente un fragmento no reconocido de nosotros mismos. La mujer que te ignora, que te humilla, que juega con tus emociones, no es el problema. Es el mensajero. Una figura simbólica que la vida ha puesto frente a ti para mostrarte aquello que aún no has sanado. No estás en guerra con ella, estás en guerra contigo mismo. Con tus vacíos, tus carencias, tus patrones, tu herida. Y esa mujer no los creó. Solo los activó. Cada reacción que ella despierta, celos, inseguridad, ansiedad, obsesión, no nace de lo que hace, nace de lo que tú aún no comprendes de ti. La intensidad que sientes por ella no es amor, es una alerta. Un llamado. Una grieta interna que te pide atención. Porque nadie te puede hacer perder el control emocional, a menos que tú ya lo hayas perdido contigo mismo.
La mujer, en el universo simbólico de Jung, no es solo compañera. Es símbolo de transformación. Es la manifestación externa de tu ánima, de tu parte emocional e intuitiva. Y si esa parte está herida, rota o desintegrada, atraerás mujeres que actúen como catalizadoras de esa desarmonía. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo: no vinieron a destruirte. Vinieron a mostrarte, a revelarte el estado de tu alma, a confrontarte con lo que ignoraste, a romper el personaje que fingías ser, para que nazca el hombre que estás destinado a ser. Porque solo a través del espejo femenino muchos hombres logran mirar hacia adentro. Y al principio duele. Quema. Se siente como traición. Pero si tienes el coraje de no escapar, de no culpar, de no huir hacia otra relación vacía, encontrarás oro en medio de las ruinas. Descubrirás que esa mujer no fue una pérdida. Fue el principio de tu sanación. El espejo no te miente, pero te exige humildad. Te dice: esto es lo que proyectas. Esto es lo que permites. Esto es lo que crees merecer. Y cuando dejas de pelear con el reflejo, puedes empezar a transformarte a ti mismo. Esa mujer que te hirió fue un maestro disfrazado. No está para quedarse. Está para enseñarte. Y cuando aprendas la lección, dejarás de repetirla. Ya no te atraerá quien te desvaloriza. Ya no buscarás en otro lo que tú puedes darte. Porque habrás entendido que el verdadero amor no se encuentra, se refleja. El día que puedas mirar a una mujer que no te eligió y agradecerle, sabrás que sanaste. Porque habrás dejado de depender del otro para validar tu existencia. Y habrás entendido que la mujer más importante de tu vida es la que vive dentro de ti. Tu parte femenina. Tu alma. Tu verdad emocional. Y cuando esa verdad se integra, ya no atraes tormentas. Atraes calma. Porque ya no amas desde la herida. Amas desde la plenitud. Y ese amor no necesita rogar, ni controlar, ni sufrir. Solo necesita ser. Y ese ser ya habita en ti. No estás enamorado. Estás atado. Y lo sabes porque duele más de lo que calma, consume más de lo que construye y te vacía más de lo que te llena. Lo llamas amor, pero es adicción. Y la adicción más común no es a una sustancia, es a una persona. A esa que nunca está del todo, pero tampoco se va. A esa que te ofrece migajas, pero tú las llamas banquete. A esa que controla tu estado emocional con una palabra, una ausencia o un silencio. La dependencia emocional es una cárcel invisible. No tiene barrotes físicos, pero encierra el alma. Te hace vivir a la espera de un mensaje, de una validación, de un gesto que te devuelva la sensación de valer. Pero cada vez que dependes de alguien para sentirte completo, pierdes una parte de ti. Y al final, lo único que logras es profundizar la herida de abandono que ya viviste antes de conocerla. Carl Jung enseñó que la libertad real no es la capacidad de elegir a otros, sino de elegirte a ti. Y mientras tu bienestar dependa de alguien más, sigues siendo esclavo. Porque no es amor cuando te destruyes para mantenerlo. No es amor cuando pierdes el respeto por ti mismo solo para que alguien más se quede. Eso es trauma disfrazado. Es necesidad de afecto en un alma que aún no ha sanado su historia. La mayoría de los hombres no son conscientes de su nivel de dependencia emocional hasta que se ven arrastrados al límite, revisando el celular cada 5 minutos, dudando de su valor, tolerando faltas de respeto con la excusa de es que la amo. No. No la amas. Necesitas lo que representa. Te has fusionado con su presencia porque has desconectado de la tuya. Y esa desconexión no se resuelve con más esfuerzo por agradar. Se resuelve con un corte radical. No hacia la otra persona. Hacia tu vieja versión. Esa que se conformaba con poco. Esa que confundía intensidad con amor. Esa que callaba su voz interna por miedo a quedarse solo. Esa versión tiene que morir para que tú puedas renacer. La libertad psicológica comienza el día que entiendes que no necesitas que nadie se quede para sentirte valioso.
comienza cuando dejas de perseguir lo que no fluye. Cuando dejas de rogar lo que debería ofrecerse. Cuando eliges caminar aunque tiemble todo tu cuerpo, porque sabes que quedarte te está costando más que perder. La verdadera libertad no se grita, se siente. Es la calma de no depender. Es la paz de no necesitar. Es el poder de saber que estás completo, incluso si estás solo. Y desde esa completud, es cuando por fin puedes amar. No desde la carencia, sino desde la abundancia. No desde el miedo, sino desde la elección. Porque cuando ya no necesitas que te amen para sentirte digno, ya no te vendes por afecto. Ya no te traicionas por atención. Ya no cambias tu esencia por permanencia. Y en ese momento, la vida cambia. Porque el alma que se elige a sí misma, nunca vuelve a aceptar menos. Y nunca más vuelve a mendigar lo que ya aprendió a darse. Esa es la libertad. Y ese es tu nuevo inicio. Cada hombre vive una historia, pero pocos saben que pueden reescribirla. La mayoría camina con un guión invisible, heredado por heridas, repetido por costumbre, dictado por voces que no son suyas. Y cuando ese guión está marcado por abandono, rechazo o humillación, el papel que les toca interpretar es siempre el mismo, la víctima. El que sufre. El que da todo y no recibe. El que ama y es descartado. El que espera y nunca es elegido. Pero lo que no se comprende es que esa narrativa no es el destino, es una elección inconsciente. Es un mito interno que se activa cada vez que permites que el pasado decida tu presente. Jung lo explicaba con claridad, todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y el mito interno que no cuestiona se convierte en la prisión desde la que miras la vida. Has vivido creyendo que el amor siempre duele, que hay que ganárselo, que si das lo suficiente, algún día será suficiente. Pero ese mito está roto. Y mientras sigas actuando dentro de él, atraerás escenarios que lo confirmen. Te enamorarás de quien no te elige. Te esforzarás por quien no te ve. Te quedarás donde ya no hay espacio para ti. Porque eso encaja con la historia que te contaste. Pero hoy puedes hacer algo diferente. Hoy puedes dejar de ser el personaje herido que solo sobrevive y convertirte en el protagonista que toma el control. Porque el mito interno puede reescribirse. No necesitas cambiar el pasado, necesitas resignificarlo. No se trata de olvidar quién te rompió, sino de decidir que ya no vas a vivir desde esa ruptura. Ser protagonista no es tener el control de todo, es asumir la responsabilidad emocional de tu historia. Es entender que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes decidir qué haces tú con eso. Puedes quedarte atado al trauma, o puedes usarlo como impulso para evolucionar. Puedes seguir buscando culpables, o puedes convertirte en tu propia solución. Y cuando lo haces, todo cambia. Tu energía cambia. Tus decisiones cambian. Lo que toleras cambia. Porque ya no necesitas a nadie para validarte. Ya no necesitas a nadie para sentirte amado. Porque el amor que no encontraste afuera, ahora empieza a brotar desde adentro. El protagonista no niega su dolor. Lo transforma. No oculta su pasado. Lo honra. No necesita venganza. Solo necesita avanzar. Y avanza con firmeza, no porque todo esté claro, sino porque ya no está dispuesto a traicionarse una vez más. El hombre que reescribe su mito ya no se pregunta por qué me pasa esto a mí, se pregunta para qué me está pasando esto. Ya no actúa desde la herida, actúa desde la elección. Y elige soltar, elige cerrar ciclos, elige reconstruirse aunque duela. Porque sabe que lo que más teme soltar, es precisamente lo que más necesita liberar. Hoy, tu mito puede cambiar. Pero para eso debes hacer lo más difícil, dejar de contarte la historia de víctima y empezar a escribir la del hombre que se eligió a sí mismo. Porque el verdadero protagonista no es el que tiene todas las respuestas, es el que, aún herido, se levanta cada día y decide no vivir un día más siendo un espectador de su propia vida. Tú eres ese hombre. Y esta es tu nueva historia. Sanar no es solo entender. Sanar es integrar.
Porque la mente puede comprender lo que el cuerpo aún no ha soltado. Puede saber que esa relación te destruye, que esa persona no es para ti, que estás atrapado en un patrón que se repite, pero si no lo llevas al cuerpo, al alma, al símbolo, entonces no lo transformas. Solo lo racionalizas. Carl Jung no hablaba de una sanación superficial. Él proponía una alquimia interna. Una transformación profunda que involucra al inconsciente, al lenguaje simbólico, a la sombra, al alma completa. Y por eso este módulo no es solo teoría. Es acción. Es práctica. Es confrontación. Porque hay heridas que no se cierran con palabras, sino con rituales. Hay ciclos que no se rompen con promesas, sino con conciencia activa. El primer paso es enfrentar tu espejo. No el físico, el emocional. Ese donde ves reflejado todo lo que toleras, todo lo que callas, todo lo que finges no ver. Escribir una carta a esa persona que tanto dolió, no para que la lea, sino para que tú sueltes lo que no dijiste. Porque cada palabra que no expresaste se convirtió en un nudo dentro de ti. Y ese nudo es lo que te mantiene atado. El segundo paso es sentarte en el silencio. Escuchar tu sombra. Dejar que hable. No como enemiga, sino como parte negada de ti que solo busca ser reconocida. Pregúntate con honestidad, ¿qué necesito de esa persona que no me doy? ¿Por qué sigo eligiendo lo que me rompe? ¿Qué parte de mí cree que no merece más? Después, es momento de visualizar. Pero no al otro. A ti. Verte saliendo del ciclo. Verte tomando decisiones nuevas. Verte caminando con firmeza, con dignidad, con claridad. Tu mente no distingue entre realidad e imaginación. Y si te entrenas a verte libre, empezarás a actuar como un hombre libre. Aunque al principio tiemble todo dentro de ti. Haz un ritual simbólico. Toma un objeto que represente esa relación o esa herida. Escríbele un final. Quémalo. Rómpelo. Entiérralo. Libéralo. No por superstición, sino por representación. El inconsciente necesita actos para soltar. Necesita ver que tú estás tomando el control. Porque cuando tú decides cerrar, la herida comienza a obedecer. Y por último, crea tu mantra. Una frase que te recuerde, cada día, que no estás solo, que no estás roto, que ya no eres esa versión que permitía, que callaba, que se anulaba por miedo a perder. Porque el alma necesita dirección. Y si no la guías tú, la guiará la herida. Estos ejercicios no son mágicos. Son sagrados. Porque te devuelven a ti. Te arrancan del papel de víctima y te colocan en el centro de tu transformación. Ya no necesitas que alguien más te libere. Porque ahora tienes las herramientas para romper el ciclo. Y cuando lo rompes, lo sientes. Porque ya no te atrae lo que te hería. Ya no deseas lo que te consumía. Ya no esperas que te elijan, porque tú ya te elegiste. Eso no es venganza. Es evolución. Y en esa evolución, finalmente, estás en casa. Dentro de ti. Libre. Íntegro. Vivo. Si este video tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Eso que sentiste no fue casualidad. Fue tu alma reconociendo una verdad que ya no quiere seguir silenciando. Así que suscríbete ahora mismo para seguir despertando juntos, deja en los comentarios lo que más te resonó, porque tu historia también puede sanar a otros. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que el amor no se mendiga, que la herida no define y que la libertad emocional sí es posible. Este no es solo un canal. Es un espacio para transformar el dolor en conciencia. Y tú eres parte de esa transformación.